me los bendiga a todos en esta preciosa noche. Un viernes más que Dios nos permite estar aquí. Vamos a comenzar rapidito con una oración para así aprovechar el tiempo. En esta preciosa noche vamos a estar hablando sobre el Salmo 8, un salmo que me encantó muchísimo. Esta semana estuve dando la clase de escuela bíblica sobre este salmo, así que quiero compartir con ustedes el pensamiento que nos deja el salmista a través de este salmo tan precioso. Oramos y damos gracias al Señor, amantísimo Dios y Padre celestial. Te damos gloria y te damos honra en esta preciosa noche. Yo te doy gracias por tu palabra, porque sé que ella, Dios del cielo, hará conforme a tu voluntad. Yo te doy honra y gloria y yo te pido que tú administres tu palabra, que tú nos reveles, Dios del cielo, tu voluntad a través de la misma, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gloria, te doy honra, porque tú te la mereces, Señor. Amén y amén. En esta preciosa noche, el Salmo 8 se titula La gloria de Dios y la honra del hombre. Este salmo lo escribió David, ¿verdad? No se sabe con exactitud cuándo fue que lo escribió. Algunos estudiosos dicen que el salmo fue escrito cuando llevaron el arca del pacto a Obed-Edom. Esto está en Primera de Crónicas 13, del 8 al 14. Más, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta. No se puede decir sí o no, ¿verdad? Es una suposición. Lo que sí es bien interesante que a medida que usted lee este salmo, podemos encontrarnos con un David en una situación diferente a otros salmos que nosotros hemos escuchado de él o hemos leído. Por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 51, entre otros tantos. Pero esos salmos específicamente, cada uno tienen un matiz diferente, tienen un significado y una simbología diferente porque fueron en situaciones diversas. Uno lo escribió cuando era perseguido por su hijo, el otro cuando falló y estuvo en adulterio con Betsabé, la madre de Salomón, otro fue, no recuerdo específicamente, pero sí fueron escritos en diferentes situaciones. Entonces tienen unos matices como el Salmo 23, ¿verdad? Que hablan acerca de estas encrucijadas de la vida y dan como que, ¿verdad? Ese feeling, ese sentimiento de lo que el salmista estaba pasando, sentimiento de confianza en el Señor por haber pasado por una situación, sentimiento de arrepentimiento. En este salmo es sumamente diferente y comienza así este salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Comienza adorando y exaltando el nombre de Jehová. Y en esta frase, el salmista en el hebreo usa la palabra Yahvé Adonai, que significa el todopoderoso o el dueño de todo o el que es dueño. O sea, que estamos hablando que el salmista expresa desde su más sentido, desde su más profundo sentimiento, que el Dios al que él le ha servido es el Dios, el todopoderoso creador, es el dueño porque lo hizo. Y a él es el que eleva esta exaltación y esta gloria. Y usa como base, has puesto tu gloria sobre los cielos. Estamos hablando aquí que comienza el salmista exaltando el nombre del Dios todopoderoso y el dueño de todo. ¿Por qué? Porque ha visto algo que lo ha instado, que lo ha provocado a reconocer que hay un Dios soberano y que Él no solamente está contemplando la creación de este ser, sino que está viendo el creador de esta magnificencia a través, ¿verdad?, de los cielos, a Dios su creador.
que está viendo a las manos del artista, por así decirlo, en su arte. Está viendo el cielo como el arte plasmado de Dios, pero a quien adora y eleva la adoración no es a la creación en sí, sino es a su creador. Y dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Verdad? Hay ciertas explicaciones sobre este verso y una de ellas es que quizás en la traducción lo que quiso decir perfeccionaste la alabanza, como lo hace Jesús en Mateo cuando los jóvenes comienzan a adorarlo, que es cuando va entrando a Jerusalén, que los jóvenes y niños comienzan a decir, Hosana, Hosana, al rey que viene. Entonces los fariseos comienzan a cuestionarse que por qué ellos están diciendo esto, que por qué lo están alabando de esta forma, y Jesús les dice que, ¿acaso no escuchaste que de la boca de los que maman se perfeccionó la alabanza o Dios perfeccionó la alabanza? Así que se cree que lo que significa estos versos es que aún los inocentes, como los niños, que no tienen una conciencia como la tiene ya una persona desarrollada, entrada en edad con las experiencias de la vida, puede y reconoce dentro de su ser que hay algo poderoso y divino que aún ellos, aunque no tienen una conciencia perfecta sobre lo que es Dios en su ser humano, pero hay una genética viva, plantada de parte de Dios que clama a Él. Así que por eso dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. En otras palabras, aún los niños que no conocen, reconocen quién es Dios. Y de esa adoración profunda y sincera es que entonces insta al ser humano a reconocer que hay un Dios soberano y poderoso. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esta parte de aquí ya vemos que el salmista trae a colación quizás un momento dado en su vida. Y podemos decir de tantas situaciones que tuvo David, hubieron varias que marcaron en cuestión de lo difícil que fue enfrentar esas situaciones, como por ejemplo cuando Saúl se enfrentó a David. Cuando él trató de matarlo, y cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, picó un pedazo de su manto y se lo enseñó como evidencia de que si él hubiera querido hacer algo malo o le hubiera querido hacer daño, él lo hubiera hecho. Se enfrentó a Saúl y él no quería y está huyendo. También tenemos otra situación cuando David, cuando joven, se enfrentó a Goliat. David era un niño, por así decirlo, quizás un adolescente, un joven todavía. Sin embargo, David se enfrentó a un enemigo poderoso, no solamente en ejército, sino esta persona, este hombre que se va a enfrentar a él, Goliat en estatura, quizás, ¿verdad? Ver a un hombre así, corpulento, lleno de armas, con experiencia en la guerra, y enfrentarse a un joven que no era que David no tuviera experiencia en guerra, aunque David no era militar, pero sí David se enfrentaba constantemente a osos, a leones, y defendía a las ovejas de las fieras del campo. So que sí David sabía de enfrentarse a peligros, pero uno como lo hizo reconocer y confiar en Dios sobre todo. Por eso es que entonces dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. David sabía de lo que hablaba, ya sea esa situación o cualquier otra situación por la cual o en la cual él estuviera pensando en ese momento. Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Estos versos son tan poderosos, ¿tú sabes por qué? Porque mira, a veces nosotros los seres humanos no tenemos el tiempo para detenernos y mirar a nuestro alrededor la naturaleza. A veces vivimos en una vida tan ajetreada, en una rutina tan marcada,
que se nos hace difícil sentarnos en un momento dado en cualquier lugar, porque el cielo está sobre todos nosotros. Mirar el cielo, ¿cómo está el cielo? ¿Está nublado? ¿Cómo está el viento? ¿Está fuerte? ¿Está suave? ¿Cómo se ven los árboles? ¿Cómo está reluciente el sol? Si vamos a la playa, sentarnos a observar el mar y ver cómo el resplandor del sol, ¿verdad? Se refleja en el mar, cómo el mar hace como espejo, cómo ese mar tan grande que parece que no tiene fin, llega hasta un cierto límite, va y viene. Cómo el cielo tan grande que aún los científicos no encuentran un fin de que al sol de hoy siguen descubriendo nuevos planetas, nuevas galaxias, y nada es cierto. Tratan de encontrar vida en Marte, tratan de seguir descubriendo. ¿Por qué? Porque aunque han descubierto, la naturaleza es tal y el universo es tal que no hay mente humana que pueda captar la grandeza de esta. Es sumamente impresionante ver los cielos, las estrellas, que aunque lo que veamos son, ¿verdad? Sean brillos, sea su luz palpable y no podamos verla en su magnitud, aunque veamos la luna, el sol, las aves del cielo, los animales, es bien interesante poderlos ver y ver en ellos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque aunque hay muchas teorías y haya diferentes ideologías sobre quién creó el mundo, como la teoría de la evolución, como la teoría del Big Bang, como otras teorías que tratan de desmentir lo que la Biblia dice, cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera. Pero aún así, aunque la Biblia no dijera nada, estas teorías de un Big Bang, de la evolución, llegan a un momento en que no tienen una lógica, como verdad, como la ciencia trata de explicar, ¿verdad? Porque si es algo que se quiere probar por la ciencia tiene una metodología y tiene unos pasos para poder comprobarse. Por eso es que estas teorías no han llegado a convertirse en algo real. Son cosas que se creen que pudieron haber pasado o cómo pudo haber sido creado el mundo. Y siempre va a estar en discusión. Pero aún así, cuando uno, ¿verdad?, trata de llevarlo a la mente humana, uno dice, pero entonces, ¿quién creó el Big Bang, esa energía? ¿Por qué evolucionamos hasta tal punto? Yo sí creo y sé que dentro de todos estos años, sí han habido muchas cosas que han cambiado y han evolucionado. Muchos animales ya no están. Se piensan que otros animales se convirtieron en los animales que son hoy en día. Pero el ser humano, que hubiera sido un mono, un Homo sapiens, como ¿verdad?, bien dice la teoría de Darwin, cómo fue evolucionando también esa inteligencia del ser humano. O sea, ¿de dónde sale? ¿Por qué todavía siguen habiendo, ¿verdad?, monos y diferentes clases de monos? Y este salmo nos lleva, ¿verdad?, a esa reflexión de poder contemplar los cielos y la naturaleza, como dice aquí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Si nos vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis nos relata la historia de la creación. Una historia que parece que es para niños pequeños nada más, porque normalmente no las cuentan en la escuela bíblica, pero tienen unas enseñanzas poderosas, porque no solamente muestran el poder y la creación de Dios,
sino que muestran la gloria y la majestad de Dios en todo su esplendor a través de lo que Él hacía. Porque no solamente Dios creó, con su, ¿verdad? No solamente dijo y se hizo, sino que también creó al ser humano. Y usted puede ver el desenlace, ¿verdad? Que está plasmado en Génesis a través de estos primeros capítulos acerca de la creación. Pero qué lindo es que nosotros podamos mirar a los cielos y poder reconocer que hay un Dios creador, no solamente Padre, sino un Dios creador que es poderoso y que aún así ama al ser humano tal cual, que a pesar de que el ser humano muchas veces le da la espalda a Dios, de que el ser humano muchas veces reniega su existencia, y de que a pesar de que el ser humano no ha sido buen administrador de la creación, y eso es algo que aún científicamente se puede comprobar, que los problemas que nosotros estamos pasando como sociedad hoy en día, el calentamiento global, las tormentas, los huracanes que pasan, que todo, ¿verdad?, está como que desorganizado en la naturaleza. La misma Biblia dice y expresa que aún la misma naturaleza gime. ¿Por qué? Porque el ser humano ha explotado. El ser humano se ha convertido, ¿verdad? Nos hemos convertido, para incluirme, porque yo también soy ser humano, nos hemos convertido muy materialistas. Y la sociedad de hoy en día es todo, ¿verdad? Lo tenemos a la mano, pero eso a la naturaleza le cuesta. ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene la capacidad para mantener el ritmo de vida que tiene el ser humano. Hemos querido adaptar la naturaleza a nuestro ritmo de vida, a nosotros adaptarnos a nuestro medio ambiente. Y eso son, ¿verdad? No voy a entrar en hablar mucho de ese tema porque no es el objetivo, sino es destacar la creación de Dios y la obra de Dios a través de la creación. Y ver lo poderoso que es Dios a través de la creación, y que, como dice el verso 4, me gusta este verso 4 que dice, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es una pregunta que yo me la puedo hacer y decir, Dios, ¿qué soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Qué soy yo para que tú me visites? Porque lamentablemente el ser humano muchas veces, dentro de la sensación de creerse ser algo, piensa que no necesita a Dios para nada, hasta el punto que llegan momentos en su vida que tienen que mirar al cielo y reconocer que hay un Dios. Yo no digo que no sea bueno que llegue ese momento para que reconozcamos que hay un Dios, pero no es necesario que llegue ese momento para reconocer que hay un Dios, porque aún la naturaleza nos habla de su poder y de su grandeza. ¿Quién es el hombre? La palabra dice que nosotros somos, ¿qué? Somos polvo. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó del polvo. Job, en una expresión, dijo que el hombre es como gusano. Cuando el ser humano muere, al cuerpo físico, lo que le esperan es que los gusanos se lo coman. So que en sí, el ser humano, hay a veces que se cree o que nos creemos que somos, que podemos dejar a Dios a un lado, que podemos decirle a Dios, quédate aquí y yo sigo solo o sola. Pero ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre sin Dios? Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios es nada. Y qué bonito es reconocer que sí, como dice la palabra, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso está en la palabra, porque eso lo hizo Jesucristo, quien nos otorgó ese valor a través de la redención en la muerte de cruz, que pagó el precio para darnos ese valor.
Pero ¿qué es el hombre sin Dios? ¿Acaso pensamos que no vamos a necesitar nunca de Dios? Qué triste es poder a veces escuchar a las personas o personas que a veces se alejan o se apartan de servirle a Dios, pues porque pasaron situaciones diversas, ya sea en la iglesia, en la vida, y determinan, ¿verdad?, no seguir a Dios. No digo ser cristiano, porque ser cristiano puede ser cualquiera, pero sí servirle a Dios. Y llega este momento difícil, y hay a veces que reniegan el buscar la oración y buscar de Dios por el orgullo. El ser humano podrá ser selectivo. El ser humano podrá otorgar el perdón a quien él quiera otorgarlo. El ser humano podrá señalar y podrá dictaminar muchas cosas aquí en la tierra. Dios le ha otorgado al ser humano un poder, porque a pesar de que es criatura de él, Dios le otorgó un poder. Y eso lo vamos a ver en los próximos versículos rapidito. Y aún así, que no tengan el valor de acercarse a Dios por el orgullo o por el que dirá. Pero Dios, a pesar de que el ser humano pueda ser selectivo, Dios no lo es. Y Dios está ahí, pese a lo que sea. Siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a socorrer. Como dijo el salmista, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Eso lo dice la palabra. Y quienes hemos pasado situaciones difíciles, podemos comprender y entender la magnitud de la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Lo hiciste señorial sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios le dio la autoridad al ser humano de que fuera administrador de su creación. Poco menor que los ángeles, porque somos de carne y hueso y nos llega el tiempo de partir. Porque no somos divinos, no somos como los ángeles que trascienden y son espíritus, que pueden, ¿verdad? No son materia en sí como nosotros. Mas, sin embargo, a pesar de que no somos, ¿verdad?, no estamos al nivel de los ángeles en muchos aspectos, por los seres, ¿verdad?, por el ser espiritual que son los ángeles, Dios le plació que aquí en la tierra lo que hizo hombre de buscar cómo se hacían las cosas, de todo. Y hoy en día, el sol de hoy, el ser humano es el que hace y deshace aquí en la tierra. Por eso es que estamos como estamos. Porque mientras más lejos el hombre esté de Dios, aún la naturaleza sufre porque no le importa. Ideas a favor del medio ambiente que perjudican. Eso es histórico. Muchas personas fallecen, muchas personas desaparecen o simplemente no llegan a desarrollarse esas ideas a favor de la naturaleza, ecoamigables o lo que sea. ¿Por qué? Porque el ser humano ambicioso de poder no le importa qué tenga que hacer para ganar dinero y para estar sobre otros. Y esto es bien triste, pero cada quien le dará cuentas a Dios de la tarea y de la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos.
Y dice, sigue diciendo estos versos y dice, lo hiciste señorial sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En otras palabras, todo lo pusiste a su merced. Por eso es que el ser humano le gusta, ¿verdad? Especialmente hay personas que les gusta alardear a veces de que tienen ciertas responsabilidades o ciertos cargos, ciertos puestos. A mayor puesto, mayor responsabilidad, la cara tienes que dar por lo que a ti te toca administrar. Esto no es de que yo hago y deshago. Tenemos a alguien que cuentas les vamos a tener que dar de lo que hacemos. Y dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y esto es tan hermoso, ¿sabes por qué? Porque cuando dice toda la tierra, aunque quizás uno diga, no todo el mundo es cristiano, quizás haya mucha gente que no se llame cristiano, pero reconozca al Dios Todopoderoso. Y el nombre de Dios, el nombre de Jehová, Adonai, de Yahvé Adonai, es reconocido en toda la tierra, porque cuando alguien es reconocido es porque ha dejado huellas. Si Dios fuera como estas otras religiones que tienen personas o han sido, ¿verdad?, fundadas por personas que han muerto, y aunque quizás su ideología, ¿verdad?, sigue porque hay personas que la practican. Si usted se va a los libros de historia, va a leer del Dios de los hebreos. Va a escuchar muchas de las historias que hay aquí en la Biblia, que muchas veces la gente piensa que son fantasías y que no son reales. En estos libros de historia de los medos, de los persas, de Babilonia, de Roma. ¿Por qué? Porque al Dios, a Yahvé Adonai, al Dios, al dueño de todo el mundo sabe quién es Él. Aunque quizás unos lo llamen de una forma y otros de otra, hay un Dios soberano que siempre deja manifiesto su poder. Y como en aquel momento, cuando Pablo fue a Atenas, que había, ¿verdad?, una placa con el nombre de al Dios no conocido. Porque hay quienes quizás no se atrevan ni sepan cuál es su nombre ni cómo se llama, pero existe el Dios Todopoderoso. Así que en esta preciosa noche, este salmo tan hermoso, que nos haga reflexionar sobre quiénes somos y que cuando tengamos ese momento, o no cuando lo tengamos, saquemos ese tiempo para contemplar la creación de Dios y darle gracias a Dios porque a pesar de que somos nosotros y de lo mucho que nosotros le fallamos a Él, Él nos ama y Él sigue siendo Dios y siempre está ahí para nosotros. Así que a través de la naturaleza de Dios, nosotros podemos ver su grandeza y lo podemos usar para estimularnos a nosotros a seguir hacia adelante confiando en ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que si los creó a ellos, como nos creó a nosotros, siempre estará al pendiente de nosotros, pero que nuestra actitud siempre sea de adoración y reverencia a ese Dios todopoderoso. Así que Dios les bendiga mucho
Será hasta una próxima ocasión. Así se despide tu hermana Sheila de Jesús en este programa Desmenuzando Salmos y Proverbios. Dios les bendiga.